Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Javier Poveda. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días, Jesús. Javier es director de la Fundación de Religiosos para la Salud. Cuéntanos un poco, ¿de dónde sale? Esta fundación es nueva. Nueva es creada en el año 2008. En España la vida religiosa dedicada a educación y a salud tenía dos organizaciones. Bueno, la de enseñanza se mantiene, FERECECA, y la de salud, que era la FERS, la Federación Española de Religiosos Sociosanitarios. En el 2008 inicia un proceso de extinción, incorporando el área sociosanitaria en CONFER, y los proyectos de cooperación deciden crear una fundación civil que estuviera bajo el amparo de una organización de religiosos, y ese amparo se lo piden a FERECECA. De tal manera que la fundación es una fundación civil autónoma en la cual FERECECA nombra patronos. Este también es un objetivo de intentar que los proyectos de cooperación al desarrollo puedan en un momento dado empezar a coordinarse proyectos educativos y sociosanitarios, porque la realidad de las congregaciones en los países de cooperación es que abarcan los dos ámbitos a la vez. Y la propia realidad de los países, de aquellos países, es que claro, sin educación y sin sanidad casi siempre van de la mano. Claro, ten en cuenta que en este sentido estamos hablando de los sectores sociales básicos, incluso definidos por la ley de cooperación. Sanidad y educación son dos focos de atención de la cooperación. ¿Quiénes formáis parte de la fundación? La fundación, en el momento de creación, la asamblea de la FERS, cuando decide la extinción, nombra el primer patronato. Y entonces son congregaciones religiosas que están dedicadas al ámbito sanitario. Pues hay Hermanos de San Juan de Dios, hay Camilos, Hospitalarias, Carmelitas de la Caridad Vedruna, Hijas de la Caridad. Lo importante es que no están, digamos, representando cada uno una parte alícuota como si fueran accionistas, sino que hoy están estas congregaciones. Cuando un patrono cese o cumpla el mandato, pues sentará a la otra congregación. El objetivo es que la fundación es multicongregacional, porque está al servicio de todas las congregaciones. Los que están hoy en el patronato, lejos de ser una posición de poder, es una posición de servicio. Quiero decir, están haciendo un favor para que esa fundación, bueno, pues se mantenga fiel a lo que se quiso cuando se constituyó. ¿Y qué hacéis aquí y en bueno, el extranjero? Aquí fundamentalmente trabajar para los que están fuera. Es decir, esta es lo importante de la fundación. Ayudar a los que ayudan. Claro, nosotros no estamos, o no es el objetivo que la fundación crezca en Madrid. La fundación no tiene ni que crecer ni que decrecer. Lo que tiene es que ser palanca y ser motor para ayudar a la presencia de los religiosos españoles en el ámbito sanitario allá donde estén. ¿Y dónde estáis? Claro, ahí ahora mismo estamos en unos cuantos países. Históricamente asumimos proyectos de la FERS, que era la presencia en Guinea Ecuatorial, una presencia de muchos años, también de los religiosos de enseñanza, con un proyecto impresionante que es pues toda la red de atención primaria del país, salvo en dos zonas en las que no estamos. Toda la atención primaria de centros y puestos de salud está coordinada desde la fundación. Estamos también trabajando con proyectos en Filipinas, con Siervas de María. Con ellas estamos haciendo en la zona de Lagonoy y 27 barangays, que son como poblados, ¿sí?, un proyecto integral increíble. Estamos desde con aspectos de seguridad alimentaria y huertos familiares, estamos en formación de agentes sanitarios, el acceso a la salud, estamos canalizando y llevando agua potable a los poblados, es decir, un macroproyecto. Y después tenemos en África también, en Senegal, en Dakar, con las franciscanas misioneras, un proyecto que quizás es el más emotivo, la Popuniers. Es un centro donde niños huérfanos de madre que son abandonados, pues nosotros los recogemos y entran en procesos de adopción internacional. Viene a ser como una casa cuna. Hace 2 días que hablábamos con Mónica, nuestra persona allí, hay 98 bebés ahora. Es decir, esto sí que es una vida salvando vidas. O sea, ahí sí que te la juegas. Quiero decir, estos niños, si no hubiera una red que los recogiera, pues sabemos cuál sería su triste final. Y después en América estamos trabajando ahora mismo en Paraguay, todo el tema de salud de la mujer, con prevención del cáncer de cuello de cérvix, donde, bueno, pues ciertamente, si en España ha tardado mucho en conseguirse que las mujeres se acostumbren a ir al médico, a hacer revisiones y a salvarse la vida, pues en estos países estamos en ese proceso, ¿no?, de incorporar a la mujer en el hábito de su propio cuidado y de su propia salud. Y en Bolivia también un proyecto de atención integral pues a niñas y madres solteras, bueno, pues que reciben situaciones de maltrato o bien por su pareja o bien por la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues es la manera de poder salvarlas a ellas, al hijo que traen, y es un proyecto también muy integral que estamos haciendo en este caso con los misioneros vicencianos, la rama seglar de la familia vicenciana. Por lo tanto, si te das cuenta, pues en Paraguay estamos basándonos con las operarias parroquiales, en Senegal con franciscanas, en Filipinas con Siervas de María. Esto es de todos, quiero decir, de toda la vida religiosa y allá donde estén.
¿Qué es la única limitación? Claro, nosotros accedemos no a fondos propios, sino que nosotros lo que gestionamos o ayudamos es a que estas congregaciones puedan tener acceso a los fondos de ayuda de cooperación al desarrollo. ¿Es menos complicado hacer a esos fondos formando parte de un... Sí, fundamentalmente unión, porque nosotros como fundación conseguimos, primero, no solo cumplir todos los requisitos, que evidentemente a la hora de presentarse a un proyecto hay una primera parte de requisitos que es la formulación, pero luego hay unos requisitos de la propia entidad, pues que tengas auditoría de tus cuentas, régimen de transparencia, y todo eso la fundación lo cumple, ¿no? Pero además tenemos una gran ventaja. Nosotros como organización podemos acceder al top, a lo más alto de los tipos de financiación, que son los convenios de cooperación. Porque la ECI, la Agencia Española de Cooperación, digamos que ha clasificado a las ONGs. Las que han pasado un examen y una revisión las denomina ONGs calificadas en determinados sectores. La fundación es una ONG calificada en salud y eso nos permite acceder al modelo de financiación más alto, tanto a largo plazo, hasta de 5 años, como en volúmenes de dinero. Y eso, claro, eso muchas ONGs pequeñitas de congregaciones no pueden y las propias congregaciones pequeñas por sí solas tampoco. Entonces esto es un modo de acceder los buenos proyectos a la buena financiación. Y tendemos también hacia un modelo de intercongregacionalidad que claro, es interesante, no solo por la falta de vocaciones, que se habla mucho aquí en España, sino por la unidad de proyecto y por la efectividad. Claro, aquí también, cuando pisas terreno, y bueno, yo he tenido la suerte de visitar algunos países, el tema intercongregacional, que aquí se reflexiona tanto y hay tanto debate, allí es la propia vida. Es decir, allí, en muchos sitios, una única congregación o comunidad religiosa no puede vivir o sobrevivir, sino que necesita, pues va a una ciudad, no tiene casa, se hospeda en la de otro. Claro. Este proyecto lo hacemos juntos, necesito un enfermero, tú lo tienes. Es decir, todo eso, allí se hace vida, eso es, pero porque la propia realidad lo demanda. No todas las comunidades religiosas ni todas las congregaciones pueden llegar a todo. De hecho, bueno, pues hay grandes modelos de relación intercongregacional como es las escuelas de fe y alegría. Al final, ¿de quién son esas escuelas? Pues de todos. Evidentemente fe y alegría, pero luego cada congregación está animando. Bueno, pues esto es un modelo en el cual nosotros como fundación aparecemos en lo exclusivamente necesario de formulación y de ayuda, pero lo importante es el trabajo. Es decir, nosotros no tenemos un objetivo de abrir sedes de nuestra fundación en los países. No. Nosotros lo que queremos es apoyar a los que están allí, que son los que conocen la realidad, los que la gente conoce y sobre todo los que se están dejando la piel, y nosotros si podemos ayudarles, pues les encantados. Esa es nuestra misión. Estamos en un momento de crisis, de recortes, entre las cosas que parece que se van a recortar, o al menos lo que muchos comentan, está precisamente la cooperación internacional. ¿Cómo veis este horizonte? ¿Tenéis alguna pista de cómo va a andar? Pues sí, futuro? Yo creo que pistas tenemos todos porque el recorte va a ser generalizado, ¿no? Entonces, evidentemente hay una parte de realidad y es que no puedes dar aquello que no tienes. Entonces, si como país nos estamos endeudando para poder funcionar, lo cierto es que endeudarse para poder ayudar, bueno, pues hay mucha gente o mucha parte de la sociedad que lo puede criticar. Pero yo creo que hay que hacer una segunda reflexión, quiero decir. Sería un poco triste que aquellos que no participaron en la fiesta que ha habido aquí ahora tengan que participar en pagar la fiesta, ¿no? Porque, bueno, digo fiesta en el sentido de que, bueno, la alegría y el modo en el que parece que hemos gestionado, claro, pues al final resulta que van a tener que colaborar a pagarlo aquellos que, vamos, no es que no sabían ni que había fiesta. Entonces yo creo que en eso sí que debemos ser, y quizás en los tiempos en los que las cosas vienen mal dadas es cuando los compromisos se prueban. Es decir, si realmente España dice como país que es un país comprometido y un país solidario, ahora será un momento también de prueba, de si es solamente un capricho de nuevo rico o si tenemos una conciencia real de que por justicia tenemos que entrar a ayudar. Otra cosa es que se revise cómo se trabaja en cooperación, que yo en eso estoy de acuerdo, pero que también de acuerdo no en el mensaje generalizado que muchas veces se da de las ONGs. Las ONGs gestionan la parte más pequeña de la cooperación. Es decir, el núcleo duro es gestionado en organismos multilaterales, en bancos internacionales de desarrollo, en fondos de Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues que se entre a revisar cómo lo hacemos. Y yo creo que si ponemos en el centro a las personas, en el centro de lo que se haga, las ONGs seguirán dando respuesta, porque al final los gobiernos, los estados no son capaces de poner rostro a la cooperación. Y sin embargo las entidades no lucrativas, ese es el gran valor que tenemos que aportar. Luego sabemos que van a ser años duros, pues probablemente, y el propio ministro el otro día en el acto de presentación pues así lo reconocía,
que quizás haya un proceso de concentración, pues vamos a cooperar a lo mejor como país con menos países. Él sí decía mantener la cooperación en los sectores básicos de sanidad y educación, aparte de otros. Y en ese sentido nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Pues porque las congregaciones, su presencia no está a la sombra de la subvención. Decir, van a seguir estando. Claro, es decir, al final, si hay subvención, podremos hacer más, podremos llegar a más o podremos hacer mejores cosas. Pero no vamos a dejar de estar ni de comprometernos por el hecho de que haya más o menos subvención. Y esto nos da un matiz como organización, pues un grado de independencia y un grado de autonomía a la hora de poder trabajar muy importante. Pero no solamente a la Fundación de Religiosos para la Salud, sino en general a las instituciones de la Iglesia. Es decir, que el compromiso viene de fondo y no viene a la sombra de un BOE, que diga que hay una convocatoria de no sé cuántos millones. Desde fuera, cuando se habla de Iglesia, salud, misioneros y demás, se habla de personas que están haciendo muchísimas cosas sobre el terreno, con la vida misma, pero también pues surgen los clichés de siempre relacionados pues, con la salud reproductiva y con demás. ¿De verdad estas instituciones trabajan con plena libertad en ese sentido? Hombre, yo creo que hay que entender primero, está la doctrina de la Iglesia y todo el mundo es consciente y conocedor y respetuoso, y en los casos de conflicto, que los pueda haber, las instituciones, yo creo que de una manera sabia se han dotado de comités de bioética. Es decir, de tal manera que las decisiones y los pasos que se dan no sean pasos alegres, ¿no? Sino que conociendo pues lo que dicen los principios, lo que dice la doctrina, luego hay que ver esto también cómo poderlo aterrizar en determinados casos concretos. Y yo creo que ahí hay un campo bueno donde las instituciones están abiertos a la reflexión y al diálogo de las respuestas y de las preguntas concretas. Yo creo que lo importante es la doctrina nos marca un campo general y hay que saberlo luego aterrizar en la realidad del terreno. Pero lo ha dicho el mismo Papa Benedicto XVI, sí. Es decir, en torno a temas muy candentes. Es decir, cómo aterrizar esto en la situación de las personas y cuando tienes una persona con nombre y apellidos delante concreto. Yo creo que la apuesta por los comités de bioética y por una reflexión ética y moral de esto, bueno, pues es un llamado que nos hace la propia Iglesia, ¿no? A mantenernos en esa tensión. ¿Cuál ha sido la reacción de la jerarquía a partir de vuestro agrupamiento, vuestra forma de entender esta nueva fundación? No, total apoyo y respeto. Es decir, todo el proceso de extinción de la FERS, de creación, fue comunicado a la Sagrada Congregación de Religiosos. Todo el proceso ha sido transparente y la Conferencia Episcopal se le ha invitado también a la Comisión de Pastoral de la Salud. Es decir, que es una relación buena y normal. Yo creo que sobre todo sí que nuestros obispos reconocen la entrega y la realidad del trabajo de los religiosos en el mundo sanitario en estos países. Quizá porque en España la presencia de los religiosos sanitarios quizás ha ido no tanto menguando, pero sí que el hecho de que la sanidad pública se haya reforzado, reubicándose, pues sí. Bueno, pues obliga a una cierta recolocación, pero lo cierto es que en los países donde estamos trabajando, si no estuvieran los religiosos sanitarios, no llegaría nadie a sanar, ¿no? Sí, lo que estás contando de Guinea Ecuatorial, cuando lleváis toda la atención primaria de un país, que se dice pronto. Claro. Decía Sor Aurelia el otro día, nuestra presidenta, una religiosa hospitalaria, en el acto de presentación, que los religiosos sanitarios siguen cumpliendo el mandato de Jesús de ir y sanar. ¿No? Pues en ese mandato, pues yo creo que las instituciones se mantienen fieles. Y quizás aquí en España, en el primer mundo, eso queda un poco velado por la realidad en la que vivimos, pero esta realidad es palpable y evidente cuando vas a un poblado o vas a una comunidad local y ves que quien está formando a la partera para que las mujeres puedan dar a luz son religiosos, o quien los que están dando las vacunaciones son religiosos, o que la atención a los enfermos de SIDA y la aportación de los retrovirales son religiosos. Es decir, al final, el otro día Teresa Blasco, la delegada nuestra de la Fundación en Guinea, decía: la mayor alegría es cuando mujeres embarazadas con VIH conseguimos que al final el niño nazca sin síntomas de VIH. Es decir, eso es uno a uno, cada uno es un éxito, ¿no? Y cada éxito es impagable, claro. Y ahí yo creo que pues la Iglesia reconoce la labor de los religiosos y nos sentimos reconocidos y queridos, no podía ser de otra manera. Soñando en el futuro inmediato de la Fundación, ¿hacia dónde querríais seguir dirigiéndoos? Pues si pudiéramos soñar de verdad, lo bueno sería que una intentarlo. fundación de este tipo no tuviera que existir. Es decir, que ojalá el acceso a los derechos básicos de la salud estuvieran cubiertos. Es cierto que luego los religiosos tendrían otra parte que es la pastoral sanitaria, ¿no? Pero si pudiéramos soñar, pues ojalá fuéramos capaces de conseguir que toda persona fuera respetada en su dignidad, desde su concepción a su muerte, y que en todas sus necesidades de salud, que no solamente son salud física, sino también salud mental, salud espiritual,
pues que siempre pudiera haber alguien que le pudiera estar acompañando y que nadie se sintiera tirado en el camino. Que nadie se sintiera tirado en el camino, y para eso es, nosotros decimos, la Fundación, ¿no? Toda una vida al servicio de la salud, desde que uno es concebido hasta que Dios decide llamarnos a otro sitio. Y soñando un poquito menos, los proyectos concretos de cara al futuro. Bueno, pues ahora estamos también con un proyecto nuevo, incipiente, formulándolo en Marruecos, una casa de atención también para niñas. Y bueno, pues también nuestra intención es empezar a abrir a una realidad donde el concepto salud es evidentemente la atención primaria, pero en el ámbito de la salud entran más cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos conseguido hacer una reformulación, la primera vez, de una política de salud mental en Guinea Ecuatorial. Hay que tener en cuenta que el concepto salud puede ser tan amplio como la visión de la persona se quiera tener. Es decir, nosotros, por ejemplo, en España entendemos que la salud mental forma parte del concepto de salud. Sin embargo, hay países donde esto pues es una maldición, que lo que tiene que estar es encadenado a un árbol. Sí. Bueno, pues trabajar esos conceptos y abrirnos al concepto de esa salud y ser capaces de acercarlo a las culturas sin imponerlo, pues es un reto importante, ¿no? Yo creo que nosotros en ese sentido sí que contamos con una gran ventaja, es que los religiosos que están sobre el terreno conocen a las personas por su nombre y saben qué ocurre en cada casa, ¿no? Y son los grandes, el gran observatorio no solo de la Iglesia, sino de la sociedad que sufre y que se puede contar también aquí en el mal llamado primer mundo. Claro, si no hubiera ojos y manos de misioneros, probablemente países, no sabríamos qué sucede. En algunos países funcionan, yo digo algunas veces, como observadores internacionales. Es decir, que son molestos ya no solamente porque denuncien situaciones de injusticia o de vulneración, sino también porque ven y cuentan. Entonces es una presencia que en algunos países es vital en un sentido más amplio, incluso de lo que finalistamente estén haciendo. Es decir, se convierten en garantes del derecho de los más débiles. Esto, pero en América Latina lo hemos visto clarísimamente, y sí, en países de África lo estamos... En el centro de África, sobre todo en los 90 y todavía hoy. Nosotros tristemente conocemos más de un religioso expulsado del país donde estaba trabajando, ¿no? Y no expulsado por ninguna situación extraña, sino simplemente por denunciar y defender. Yo creo que eso... Y socialmente hay un reconocimiento clarísimo de los misioneros. Y ahí también el concepto misionero cada vez son los religiosos, son laicos, son sacerdotes. Yo creo que la Iglesia misionera, en ese sentido amplio, pues yo creo que es nuestra punta de lanza de presentación. Quiero decir, lo que nadie niega a la Iglesia es que el trabajo que se está haciendo en estos países es único, es insustituible y sobre todo es permanente. Es decir, vendrán bien dadas, mal dadas, vendrán subvenciones, no las habrá, pero la Iglesia más allá de las modas, el mandato de ir a todo el mundo a no solo anunciar el Evangelio, sino a anunciar el Evangelio de muchas maneras, y entre ellas el de la dignidad de cada ser humano en cada circunstancia. De hecho, si lo analizamos, cuando en España surge el boom de la cooperación, año 95, las acampadas del 07 y demás, bueno, pues surgen muchas entidades. Había instituciones de la Iglesia antes y siguen. Muchas de aquellas instituciones y de aquellas ONGs que nacieron al albur de aquello, hoy en día no están. Yo creo que también el tener una raíz y un convencimiento claro del porqué, algo que te sostiene, pues yo creo que eso es un matiz. No digo que eso signifique que se hagan mejor o peor las cosas, digo que ayuda a que la gente persevere, se comprometa, se implique, y eso es un factor. Nuestra presidenta el otro día, Sor Aurelia, en el acto de presentación que tuvimos en la Lázaro Galdeano, lo decía, es decir, no solamente se trata de dar, sino de darse. Y ese paso último, pues yo creo que aporta un valor pues que nos tiene que diferenciar. Y si no somos capaces de llegar ahí, pues estaremos haciendo las cosas a medias. Repartir y compartir. Exacto. Pues muchísimas gracias, Javier, que acabe esta entrevista, esta charla con ese homenaje también a los miles de misioneros, laicos, religiosos, sacerdotes que se dejan la piel en aquellos sitios para hacer de este mundo un poquito más habitable. Ojalá que por internet ellos nos puedan ver y sepan el agradecimiento, el cariño y el orgullo que nos dan como Iglesia misionera a todos, y que estamos a su servicio. Eso es, tanto desde la Fundación como desde aquí de Religión Digital estamos a su plena disposición, y les agradecemos muchísimo el trabajo que realizan, a vosotros también, y muchísima suerte con esta nueva andadura, también a través de la red y a través de tanto y tanto trabajo que hacen religiosos y religiosas por todo el mundo. Muchas gracias, Javier. A ti, Jesús. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.